Dios es bueno. Dios es bueno. Hoy necesito, porque no me gusta dejar las cosas a medias. El domingo ya no pude repetir por la tarde el tema de qué pasa cuando morimos, ¿verdad? Entonces me parece interesante para que los que no estuvieron puedan comprender de qué se trata esta cuestión y que no sigamos repitiendo cosas que finalmente, por más que las repitan, no dejarán de ser un error. Hubo por ahí un sabio, entre comillas y dobles comillas, que dijo que si alguien repite muchas veces una mentira, llegará a ser una verdad. Pues no es tan sabio, ni tan siquiera se acerca inteligente el cuate, ¿no? Otro dijo, y este es más inteligente porque es cristiano, y da conferencias en todo el mundo, y no soy yo. Yo no he salido del continente americano todavía. Pero este hermano que da conferencias de negocios, no solamente de la palabra de Dios, dice que aunque 1,000,000 de lerdos repitan, ¿verdad?, una tontería, ¿verdad?, la tontería no va a llegar a ser una verdad y mucho menos algo inteligente. Así que casi no me gusta repetir mucho las cosas. Entonces voy a ir así hablándoles rapidito, y estaba dándole un repaso para poderlo decir casi así de memoria, ¿no? Por ejemplo, a mí me da a veces, no sé, mi sentir se confunde. ¿Han escuchado eso de sentimientos encontrados? Siempre les he enseñado que una pregunta merece una respuesta, sobre todo si es una buena pregunta. Bastaría con un pasaje de la Biblia para demostrar que nadie, cuando se muere, se va al cielo, por más bueno que sea. Sí, no todavía. Nos referimos al hecho de que la gente muriendo y luego yéndose al cielo. No, señor. Hay gente más santa que los que están muriendo recientemente. Y te digo acerca de mi sentir, que cómo es posible que teniendo revelación, que teniendo doctrina, que teniendo un ministerio apostólico, que teniendo un ministerio pastoral, la gente se equivoque tanto y que diga que los hermanos, sobre todo los famosos que han muerto recientemente, ¿no?, como Jaime Murrell, y la gente diga que ya están con el Señor, ¿no?, o que ya están en el cielo. No es cierto. Ni están con el Señor todavía, ni están en el cielo todavía. Y te digo, bastarían 2 pasajes para finiquitar esto. Pero no me gusta si yo, ahora que subí un poste, digo, si usaran 2 versículos de la Biblia todos los predicadores, se equivocarían menos y enseñarían mejor, y no trasladarían los errores que por decenios, no sé, casi centenas de años, han venido repitiendo con el tiempo, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez cuando alguien se muere, descansa en paz? ¿Sí? Tal vez después de esto cambies un poquito. De eso se trata, ¿verdad? De ir aprendiendo e ir cambiando los conceptos que tenemos. Decía un hermano mío que le gusta mucho romper paradigmas, ¿verdad? O sea, cosas tan hechas que decimos con sentido, pero a veces sin conocimiento. Y ese es el grave problema, ¿sí? El conocimiento, hermanos, le hace mucha falta a la gente. La Biblia dice que el pueblo de Dios siempre ha perecido, a pesar de tener el Dios que tiene,
o que tenemos, me refería a Israel primero, después a la iglesia, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y sobre todo conocimiento de Dios. Entonces sus vidas por eso son un desastre. Entonces, Dios, primero quiero aclarar esto, no creó a los seres humanos para que murieran. Me di a entender. Esa no es una cosa dicha y repetida para ser verdad, no es una verdad porque Dios lo estableció. ¿Por qué digo que Dios lo estableció? Mira, cuando Dios creó al ser humano y posteriormente cuando Dios forma al ser humano y están sobre la tierra, en medio del huerto, el Señor, después de haber puesto todos los árboles habidos y por haber, puso dos que eran muy distintos, muy diferentes a todo el resto de los árboles. Y aquí viene lo que te quiero decir. Dios puso el árbol de la vida y a la par de él, a un lado de él, puso otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le prohibió al ser humano comer de su fruto. ¿Sale, hermanos? Entonces, y aquí vino Dios estableciendo su autoridad, su señorío, su soberanía, y le dijo, de todos los árboles puedes comer, de todos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y tú lo puedes ver en Génesis. Es necesario que entendamos esto. ¿Por qué no comieron del árbol de la vida, del cual no estaba prohibido? Lamentablemente, como siempre, ¿verdad? Vino el adversario, habló con la mujer, la convenció, la sedujo, sabemos la historia, y entonces ella tomó y comió. ¿Verdad que sí? ¿Se murió? A ver, hay que entenderlo, ¿verdad? Porque si no, entonces Satanás tenía la razón y Dios no. Dios dijo que se morirían. El diablo dijo no morirán. Mire qué diablo tan diablo, siempre va a contradecir a Dios. Y nosotros estamos en medio, escuchando las dos voces, a ver a quién vamos a obedecer. ¿Y a quién crees tú que obedecemos siempre? Más que a Dios. Sí, lamentablemente. Ahí seguimos todavía sin entender que la obediencia a Dios es mejor que cualquier otra cosa. Si el serpiente, tan bueno como quiso aparentar con la mujer, ¿verdad? Pretendiendo como que hacerle un bien, no, es que Dios, no, es que el día que él coma se van a abrir tus ojos y vas a ser como Dios y, ay Dios, los engañó con lo que él no pudo tener, ser como Dios, cuando ellos ya eran como Dios. Son los únicos que fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Los engañó, decían antes, ¿verdad? Como engañaban a los chinos. Entonces, mira pues, ¿sabes por qué sacaron al ser humano del huerto del Edén? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no los dejaron ahí? Entonces, ahora el hombre, dice el Señor, ha venido a ser como uno de nosotros. Mira, sabiendo, solo en ese sentido, sabiendo el bien y el mal. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Sabes? Cuando yo veo ese viva para siempre en el hebreo usan la palabra olam,
Olam. ¿Sabes que nuestro Dios es el Olam, que significa Dios eterno? Entonces, ¿qué te está diciendo la Escritura? Lo que ya te dije antes, ¿verdad? Dios no puso al ser humano en la tierra para que muriera, porque nunca le prohibió comer de este árbol. Ahora después el Señor dice, no, ya me desobedecieron, ahora tiene que haber una consecuencia negativa por lo que hicieron, ¿no? Ahora vamos a sacarlos de aquí para que no alarguen su mano y coman también del árbol de la vida y vivan para siempre. Estamos hablando de dónde va la gente cuando muere, ¿sale? Y te tiene que quedar bien claro porque algún día te vas a morir, y yo también. Hablamos físicamente, porque la palabra muerte o morir, no sé, como quieras verlo, tiene que ver nada más con la separación de nuestro ser. Nosotros somos seres tripartitas, como dice primero a los tesalonicenses, ¿no? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha hallado irreprensible a la venida de Jesús. O sea, porque todos sabemos que Jesús viene de vuelta. Primero viene por su iglesia, no pisa la tierra, va a recibir a la iglesia en los cielos, tanto a los que murieron en Cristo como a los que estén vivos en ese momento, serán transformados y juntos van a recibir al Señor en las nubes del cielo, en los aires. El Señor no pisa la tierra. Y de ahí se lleva a la iglesia a celebrar las bodas del Cordero. No lo digo yo, lo dice Dios. Así en ese orden es que va a suceder. Y lo dice, ahí está su palabra, que la lean. Entonces, hermano, tú tienes que entender esto, ¿sí? Mientras después del arrebatamiento o del traslado de la iglesia al cielo, acá empieza la semana 70. Hay unos tipos que dicen que ya estamos en la tribulación, otros peor dicen que ya estamos en la gran tribulación. Ay, Dios mío. Dijo el Señor, como no la ha habido, ni la habrá. Entonces no está pasando prácticamente nada de Apocalipsis. Apocalipsis se desarrolla en medio de esa semana 70. Yo no veo las estrellas del cielo cayendo, ni veo, hermano, que el sol se oscurece, por más que lo profeticen algunos, nomás puros errores, puras profecías sin sentido. Entonces, Jesucristo sí viene. Dígale al hermano, Jesucristo sí viene. Entonces, todo nuestro ser tiene que estar irreprensible, hermano. Y todo nuestro ser no es el cuerpo que tanto cuidamos, o que también a veces lo descuidamos, porque tampoco, ni lo cuidamos tanto. Lo maquillamos mucho, pero no lo cuidamos tanto. Por eso nos enfermamos mucho. Si así como lo maquillamos nos nutriéramos de verdad, ¿no? Dicen los hermanos judíos que nosotros nos metemos, ¿verdad?, lo que nos gusta, pero no lo que nos nutre. Es una diferencia enorme. Mire, pues, voy rápido. En serio que voy rápido. Estoy tratando de ir rápido. De repente me agarra el celo y ni modo, ¿eh? Entonces, el Señor Jesucristo viene, pero antes necesitamos nosotros ser irreprensibles. Y les estoy diciendo que muerte significa separación. Separación. Cuando el Señor le dijo al hombre que ciertamente el día que comiera de ese fruto moriría, el Señor no está mintiendo. El Señor no dijo que moriría físicamente. Le habló de que iba a haber una separación entre ellos. Dios no es el que se iba a separar, era el hombre el que se separaría de Dios. La Biblia dice que cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ¿a qué venía Dios? A pasear, a tener comunión con el ser humano. No venía a castigarlo ni venía a regañarlo. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que había hecho? Claro, pero venía como en todo el tiempo que había venido a pasearse con ellos, a tener comunión con ellos. ¿Va? Qué bonito era todo aquello, hasta que vino la serpiente. Entonces, cuando ellos no salen a recibirlo, el Señor pregunta, ¿dónde estás tú?
¿Por qué pregunta? ¿Que no sabía? ¿Que no es omnisciente? Sí. Cuando Dios pregunta no es porque no sabe, es porque está esperando a ver qué le vas a decir. Sabes que el apóstol José Emilio cuando pregunta no es que no sabe, es que a ver qué vas a decir. A ver si te autojustificas o dices lo que tienes que decir, la verdad, ¿no? Hay gente que le da vuelta a la cosa, le da vuelta y ya le descubrieron y todavía le sigue dando vuelta al rollo. No, hermano, con Dios no se puede. Entonces, ¿dónde estás tú? Y dice, escuchamos tu voz en el huerto y corrimos a escondernos porque tuvimos miedo. Se fueron a esconder. Ellos se apartaron de Dios. Ahí está la separación. Ahí está la muerte espiritual. No murieron físicamente, porque el Señor todavía no lo establece. Más adelante, ya vaya conmigo, hoy sí lo voy a buscar en mi Biblia, para que lo mire, me parece que está por el 3. Está ahí conmigo. Ahora viene el Señor y pone esta sentencia. Versículo 17 del capítulo 3. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire cómo está la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste. ¿Cómo dice? Pues polvo eres. Aquí ahora el Señor está estableciendo la muerte física. Polvo eres, ya el polvo es algo físico, ¿eh? Ya no es la separación nada más que no involucra materia, que no involucra lo físico. Entonces aquí está la muerte física. Y en Apocalipsis se habla de otra muerte, que es la muerte segunda. Es cuando la gente va a ser lanzada al lago de fuego, no al infierno. Infierno es una cosa, lago de fuego es otra cosa. Mejor dicho, otro lugar. No es cosa, es lugar. Amén, hermanos. Entonces, se entendió que aquí ya estamos hablando de la muerte física. Cosa que después sí le sucedió después. Puedes seguir la lectura más adelante. Tuvo Adán hijos y murió. Y nos dicen a qué edad. Contado a partir de que lo sacaron del huerto. Porque dentro del huerto no existía la muerte. Ni siquiera aunque no hubieran comido todavía del árbol de la vida. Lo aseguro. Si no, cuando llegamos al cielo le preguntan al Señor. Ahí va a ver que tenía yo razón. Entonces se establece la muerte física. Vaya a Hebreos 9:27, pero de volada, corriendito, hermano. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. Amén. Ok, ya está ahí, ¿verdad? Ya lo leyó. Quiero que le conste todo lo que estoy diciendo y que esté en su Biblia. ¿Sí? ¿Ya le consta? Bueno, entonces ya vimos que cuando la gente muere hay una separación. Hay un versículo que no anoté, pero que se los voy a citar y ustedes lo buscan después. ¿Sí? El cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, ¿qué nos da a entender ese pasaje? Que sucede que cuando la gente muere físicamente se separa su ser. Y entonces el cuerpo, que es materia, que es polvo, tiene que ir al polvo. Y más adelante la Escritura nos va a decir qué sucede cuando acontece esa separación. Amén, hermanos, porque somos tres partes. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses
5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, se separa el ser, ¿sí? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo estaba Adán cuando recién lo formaron? Ya estaba el cuerpo formado, ¿no? ¿Tenía vida? No tenía vida, estaba muerto. ¿Qué le dio vida? Dice la Biblia que cuando vino el Señor y sopló en su nariz, el aliento de vida entró por su nariz y vino a estar ahí el alma humana, se creó, ¿verdad? En ese momento, la vida en ese cuerpo que estaba muerto. ¿Qué pasó cuando se murió? Se le salió el alma. Si de hecho hay personas que cuentan, hermano, que cuando caen en coma, cuando tienen un accidente o una enfermedad, que quedan inconscientes, dicen que salen de su cuerpo y ven su cuerpo ahí. ¿Sí o no? ¿No ha escuchado ese tipo de cosas, no? Lo que la gente cuenta. ¿No? Bueno, entonces, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre, un ser viviente. Algunas versiones dicen alma viviente. No hay ninguna versión que diga así. De sus Biblias allá, ¿no? Que diga alma viviente, no ser viviente. Bueno, como sea, da lo mismo, ¿eh? Es un ser que el alma es la que te da la personalidad, la que te dice que tú eres tú y que no eres otra persona. Amén. Entonces vimos primero a los Tesalonicenses 5:23. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa pues? Vamos a ver más exactamente qué pasa cuando la gente se muere. ¿A dónde va cada parte del ser de las personas? Si tú y yo checamos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, nos quedamos con lo primero. ¿Hay un tiempo para qué? Para nacer. ¿Y otro tiempo para morir? Dígale a su vecino, hay un tiempo para todo. Así como hubo un día de tu cumpleaños, así como hubo un día de tu nacimiento, ¿qué crees? Va a haber el día de tu funeral. Cosa que todos tocan madera. Dígale a su vecino, ya no toque madera. Es malo tocar madera. Algún día, tarde o temprano. Entonces hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero vaya, el predicador Eclesiastés nos va a decir qué pasa cuando la gente se muere. Entonces vaya Eclesiastés, por favor. Está delante de Proverbios. Ya vimos el 3, ahora veamos el 9. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, ¿qué dice? ¿Alguna vez les he dicho que los seres humanos no saben ni de amor ni de odio? Mira, dicen que aman, pero ni es cierto. Dicen que odian y tampoco. ¿No ha oído de parejas, hermano, que son re felices y viven felices para siempre, que primero se odiaban? Que primero se caían gordos. ¿No ha escuchado testimonios así de parejitas que no, se caían re gordos y luego se enamoraron y ya fueron felices para siempre? Una docena de chamacos. Bueno, dice, todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Híjole, ¿qué será esto? ¿Qué será ese acontecimiento? Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol. Dígale a su vecino, debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿Y después de eso? Y después de eso se van a los muertos. ¿Pero qué significa se van a los muertos?
Vamos a ver qué quiso decir. Vamos a avanzar un poquito. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Por eso siempre les digo que mientras hay vida, hay esperanza. Ahora escuche, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace. Subraye ese debajo del sol. ¿Sabe? Un día me di a la tarea de contar cuántas veces la Escritura dice debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. ¿Y sabe cuántas son? Vaya y subráyelas y luego me viene a decir. Porque yo ya lo sé. Ahora ustedes tienen que saberlo también. Este debajo del sol es la número 18 para mí. En mi Biblia tengo aquí un numerito 18. ¿Sabe? ¿Quiere saber cuál es el 16? ¿Dónde está? El número 16 está en el 8, 17. Debajo del sol. Debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. ¿Por qué nos dice constantemente debajo del sol, debajo del sol? Porque voy a hacerte una pregunta que no te hice hace un rato. A ver, acuérdense que cuando yo hago preguntas es para enseñar. Y esta es una de las que nos deberían de bastar. Ya sabes que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El Espíritu de Dios hablaba por su boca. Tú sabes que David lo escogieron para que de ahí viniera el Mesías. Por alguna razón, ¿no? Lo escogieron. Pero ¿dónde estará hoy el rey David? ¿No creen ustedes? Mire, no tengo nada contra el hermano Jaime Murrell, no, al contrario, yo fui bendecido, mi vida espiritual fue bendecida por ese hombre. Escribió cantos muy bonitos que aquí cantamos, ¿va? Y sinceramente, bueno, hace rato cantamos uno de él, ¿va? No decimos nunca de quién son los cantos, pero hay hermanos que nos han bendecido grandemente y nuestra vida espiritual se enriqueció por su ministerio. Yo quisiera que ella estuviera con el Señor, yo quisiera que estuviera, bueno, él sí está descansando en paz, eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Porque fue un hombre de Dios, porque fue un hombre que hacía las cosas bien, que buscaba agradar a Dios, pero un pagano no puede estar descansando en paz, y se los voy a asegurar más tarde y por qué. Amén. Entonces dice mi Biblia, si van al libro de los Hechos, para que a todos les conste donde no está. ¿Cómo no? Y en esta prédica en todo el mundo, y agarro mi Biblia y se los demuestro. ¿Ya lo vio? ¿O no lo vio? El apóstol Pedro le dice a todos los ancianos, a los jerarcas del templo, les está diciendo, a ver, David no subió a los cielos. No está en el cielo David. Y también le cantaba a Dios. Y compuso más cantos que también cantan en todo el mundo. ¿Va comprendiendo de qué se trata? Nada más de ubicarnos en la verdad. Amén. Vaya, pues entonces ya sabemos que está en el seno de Abraham, que está en el paraíso, que está en el Seol alto. Amén. Ok. Entonces vamos a ver cómo es la separación del ser. ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos más adelante entonces. Capítulo 10. No, le dije 10, ¿va? No, 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto significa no ser feliz. Toda la gente, la mayoría de la gente, va a tener pocas circunstancias donde pueda decir, soy feliz. En la Biblia solamente se registra una vez la palabra feliz, una vez nada más, porque no es relevante. Ahora, gozo, vaya a buscar cuántas veces dice gozo, muchas. Y de hecho es un mandamiento tener gozo siempre.
Pero ¿cómo se puede tener gozo siempre? Lo que pasa es que el gozo no es dado por una circunstancia. La gente se gana la lotería y sí, pega de gritos y brinca y se goza y se alegra. ¿Por qué? Porque está feliz. ¿Qué pasa? ¿No sé, alguna vez vieron un programa donde se llevaban un auto? ¡Un auto! ¿Y la gente cómo pasaba? Brincando, gozándose, felices porque se ganaron un auto. Pero pasa esa circunstancia y vuelven a lo mismo, no pueden contener ese gozo todo el tiempo. En cambio, como el gozo es producido por el Espíritu de Dios en ti, se puede estar gozoso siempre. Aunque no digas amén, ya llénese. Dígale a su vecino, es gratis. Es gratis, dígale. Amén. Entonces acuérdate de tu Creador. Más adelante dice, y ahí me gustan las versiones que en el 6 también dice acuérdate. Pero esta Reina Valera del 60 no dice, solamente dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Aquí nos mencionan 4 materiales. 4. Anteriormente el ser humano vivía cerca de 1000 años. 969 años vivió Matusalén. Y ¿sabes qué? Como la maldad creció sobre la tierra, Dios dijo, no va a contender mi espíritu para siempre con el hombre, así que serán sus días 120 años. Y les redujo el tiempo de vida. Más adelante en uno de los salmos dice, porque les volvió a reducir la vida, porque el ser humano no se convierte, no se arrepiente, se la pasa pecando y pecando y pecando, y bueno, el Señor ya, para no estar batallando ahí con el ser humano que no entiende, les volvió a reducir la vida y dijo que los más robustos, ellos vivirían 80 años, dice el Salmo, 80, ya no 120, 80. Y los menos robustos, ¿cuánto? 70 no alcanzan. Se los dice alguien que se quería morir a los 20, que se peleaba con Dios sin conocerlo y le decía, no quiero vivir, ya, de una vez te lo digo, me voy chavo como mi papá a los 22. ¿Y cree que no me fui? Y hay gente que quiere vivir, ¿verdad? Y se va. Y entonces no quiero más, no, ni a los 40 quiero llegar. Y cuando estaba de buenas con Dios, bueno, a los 45 te doy. Estamos re locos, hermano, no conocemos a Dios, pero bien que le andamos ahí diciendo cosas, ¿verdad? ¿Usted le decía cosas a Dios también? Sin conocerlo. Ay, Dios por eso me hizo conocerlo, ahora me arrepiento, como dice Job, me arrepiento y me arrepiento. Entonces ahí está, mire. Diga conmigo las 4 edades. Diga conmigo otra vez las 4 edades. La edad de plata es de los 0 a los 20. Sí. La edad de oro, hermano, de los 20 a los 40. ¿Ah? Dicen que a los 40 apenas se empieza a vivir. Bueno, mire, y de los 40 a los 60 es la edad del barro. Ya se pasó el esplendor del oro, hermano. Sí, de los 40 a los 60 ya estamos con un pie. ¿Dónde cree? Con un pie en el Seol. Y de los 60 a los 80, esa es la 4ª edad, la de madera. Plata, oro, barro, madera. Ya cuando se rompa la rueda, dice, no lo hemos visto, vaya al 12. Sí, ya lo vimos, ¿no? Ya lo leí. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro, ¿de qué hacen los cántaros? De barro, ¿eh? Entonces por eso le estaba hablando al barro. Y se rompa o se quiebre o sea rota la rueda que las hacían de madera. ¿Y qué dice el 7? Ahí léalo. Fíjese. Ahora ya vamos entendiendo mejor.
Cuando la gente se muere, sucede esto. El polvo vuelve a la tierra como estableció Dios. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué pasa con el espíritu? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está la separación. ¿Vale? Y como vimos en el otro pasaje, cuando el cuerpo está sin espíritu, el cuerpo está muerto. Amén, hermanos. Ok. Hay que entender, quiero aprovechar para aclarar esto. Cuando aquí habla del espíritu, no habla del espíritu tuyo, del espíritu del hombre o de la mujer. Habla del espíritu de Dios, del aliento de vida, del soplo de vida que originalmente insufló, dirían algunos, ¿verdad?, en la nariz de Adán. Amén, amada iglesia. Entonces, porque algunos podrían entender, entonces sí se van con el Señor porque dice que el espíritu vuelve a Dios. No, pero no está hablando del espíritu del hombre o de la mujer, sino del soplo, del aliento de vida que Dios le dio. Amén, hermanos. Esa parte del espíritu que está en nosotros, todo vuelve a Dios, porque Dios lo dio, pues Dios lo recoge. Amén, hermanos. Entonces tú tienes que ponerte las pilas y entender que si todos los patriarcas hablaban de descender, ellos no hablaban de irse al cielo. Entonces, es que todavía no venía Jesús y no les prometió las moradas que hay en el cielo. No, es que ellos estaban más conscientes que nosotros, porque eran buenos lectores de las escrituras. Nosotros en la actualidad no. Y ellos de día y de noche leían las escrituras. ¿Cuántas veces lees al día la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas al mes? A veces ahí de cuando en cuando, cuando venimos al templo, pastor. Bueno, qué bueno. Yo la leo aunque no vaya al templo. Entonces, ¿usted cree que todas las personas van al mismo lugar? Dios sabrá por qué sí o por qué no. Quién sí, quién no. Total, es su casa. ¿Te invita a su casa a quien quiera que llegara a su casa porque ellos quieren? No. ¿Usted no dejaría entrar a cualquiera a su casa o sí? No. Entonces, Dios se reserva también el derecho de admisión. Ella dijo quién sí puede y quién no puede. Entonces, vaya por favor. Ya les hablé de la palabra yarad, ¿verdad? Cada vez que en el Antiguo Testamento hablaban de morir, decían yarad. Voy a descender. Si me voy a morir, voy a descender. ¿A dónde voy a descender? Voy a descender al sepulcro, a la tumba, a la tierra. O sea, nosotros coloquialmente decimos 2 metros bajo tierra, ¿verdad? Ahora ya ni eso. Ya ni hay 2 metros bajo tierra. Ya la gente no la sepultan, contradiciendo lo que Dios estableció. Génesis 37-35, vamos a poner de ejemplo al patriarca Jacob, y 44-29. Él está hablando con sus hijos y les está diciendo que él no quiere descender enlutado al Seol. Diga conmigo Seol. Otra vez diga conmigo Seol. ¿Usted cree que el patriarca, que en estos 2 versículos está diciendo que va a descender al Seol, primero enlutado y después con dolor? ¿Ve? Con dolor. O sea, mis canas, en el segundo pasaje dice, mis canas van a descender al Seol con dolor. ¿Qué es Seol? Seol es el lugar de los muertos. Pero esa palabra se usa indistintamente para un muerto o para otro muerto o para todos los muertos. Pero aunque es un lugar, lo que marca la diferencia es el tipo de persona que murió. Porque aunque la palabra se diga igual, el lugar no es el mismo. Aunque la palabra sí. Diga conmigo Seol. ¿Qué es el Seol según el hebreo? Es el lugar o el mundo de los muertos, donde están los muertos. ¿Sí?
Les voy a dar un pasaje de la Biblia para hacer la diferencia. Libro de Números, vaya a Números. 16:30. No le estoy dando la hora, le estoy dando el versículo. Números 16:30. Amén. Qué terrible, fíjese bien. Números, ese sí lo quiero leer también. Es que, Dios, cuánto hay que aprender. Usted sabe, hubo un grupo de personas, los ancianos de Israel, que siempre se oponían a Moisés, siempre incitaban al pueblo a rebelarse. Qué pena da, hermano, que un líder encumbra a otros para que esos otros se rebelen contra uno. Es bien feo. Aquí está hablando de Coré y de toda su descendencia. El punto, hermanos, es que ellos siempre se están rebelando. Y llega el momento, y vamos a ahorrar mucha lectura, 16:26. ¿Está conmigo? Es más, desde el 23 para que lo entendamos mejor. Porque no es Moisés exactamente, es Dios usando a Moisés. Entonces Jehová, dice el 23, habló a Moisés diciendo: habla a la congregación, dile a la iglesia, déjeme parafrasearlo para que lo entiendan mejor, y diles: apártense de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Dígale a su vecino: no se junte con impíos, aunque sean hermanos. Sí, porque hay unos hermanos que dicen que son hermanos, pues son bien impíos. Y la Biblia dice que no nos juntemos con ellos, mejor con paganos que con impíos. Lo dice en el Nuevo Testamento también. Entonces dice aquí, dice: apártense de estos hombres impíos y no toquen, mire, ni siquiera toques ninguna cosa suya. En el Nuevo Testamento dice: ni siquiera comas con ellos. Ni siquiera comas con uno que diciéndose hermano, sea esto, sea aquello, sea lo otro, y nos dan una lista. Amén, hermanos que hacen todo eso todavía. Dios amado. Aló. Déjeme ir rápido. Apártense de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron, se pusieron a las puertas de sus tiendas, mire, y arrastran a la familia. ¿Qué culpa tienen los niños? Bueno, las mujeres ya están grandecitas como para entender, pero ¿y los niños? Dice: sus hijos, sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciere todas las cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere hoy algo nuevo, y la tierra abriere su boca, subraye la tierra, ¿ves? Eso significa la palabra yarad, descender abajo de la tierra, hermano. Lo que está diciendo antes es: si estos mueren como mueren todos, y son sepultados como son sepultados todos, el Señor no me envió. Pero si hoy sucede algo distinto a lo que estamos acostumbrados, entonces el Señor me envió. Mire pues, vamos a ver qué pasó. Entonces dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendiere en vivos, ¿a dónde? ¿A dónde descendió Jacob? Sí, hermano, pero estos no van a ir al mismo lugar a donde fue Jacob. No. Se llama Seol también. Pero lo que va a marcar la diferencia es que estos son impíos, que estos son gente mala, hermano. Ahorita le voy a dar una cita bíblica en un salmo que dice a dónde van los malos. No van al cielo, ni pueden descansar en paz. ¿Cómo van a descansar en paz? ¿Usted no le puede decir a una persona: descanse en paz? Sí. ¿No han visto, hermanos, que luego
están los microbuses, ¿no? Y atrás le ponen: estamos contigo, amigo Pelos, descansa en paz. ¿Cómo va a descansar en paz? Es un engaño, es una mentira, no es cierto. No pueden descansar en paz. No van a ir a donde fue Jacob o a donde está David, no. ¿Cómo esos predicadores se atreven a decir que esta gente que está trastornando el mundo también son hijos de Dios? Dijo ese predicador, y es un predicador famosísimo. Mire pues, entonces dice aquí: aconteció que cuando cesó de hablar él todas estas palabras, hermano, ¿qué pasó? Mire, no es nada más que se abrió la tierra, no es que solo se abrió la tierra. Mire, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, tragó sus casas, tragó a todos los hombres de Coré, tragó todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Mire pues. Y entonces todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mano, no cualquiera puede hacerle culto a Dios. Pero ¿cómo? Si estaban incensando y estaban haciendo culto. Pues no bastó el fuego, porque otro pasaje dice que salió fuego y se los consumió. Y acá hubo dos fuegos: el que salió de la tierra y el que cayó del cielo, para justiciar a los que estaban allí haciendo un cultito así nomás. Dios guarde, si Dios no me hubiera llamado, ¿qué va a estar haciendo un culto? Amén. Bueno, entonces usted puede seguir leyendo, esto está muy interesante. Entonces, le prometí un salmo, ¿verdad que sí? Salmo 9:17. Ahí me dice a dónde van los malos. ¿Qué dice? Dígale a su vecino: pero hay de Seol a Seol, sí. Seol es a donde van los muertos. Sí, pero el lugar es el que va a determinar la diferencia por las acciones de la gente, ¿verdad? Según lo que hizo cuando estaba en el cuerpo. Ahí mire, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Por eso el Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios. No te olvides del Señor. Mire, si cada vez que íbamos a cometer un pecado nos acordaríamos del Señor, como que la pensaríamos un poco más. Bueno, entonces, ¿a dónde van los malos? Al Seol. Ok. Vamos a entrar rapidito. ¿Qué le pasó a Jesús? Murió, ¿verdad? ¿Murió por bueno o murió por mal? ¿Usted cree que el Señor, siendo bueno, fue al infierno? ¿Verdad? Fue una pregunta capciosa. Sí fue. Pero no fue por condenación, no fue por malo. Fue para testificarle a los que estaban en el infierno, a predicarles a los que estaban en el infierno, no para que se arrepintieran, no para que se convirtieran, porque ya no hubo. Acuérdese que la esperanza termina cuando uno muere. Mientras hay vida hay oportunidad. Una vez que te mueres, no hay quien te saque del infierno. Ni las misas de difunto, ni nada de las mentiras de los católicos, ¿no? Nada te saca del infierno. El purgatorio no existe, el limbo no existe. Así que tenga cuidado con lo que cree. Amén. Vaya conmigo entonces, por favor, al Nuevo Testamento. Y vamos a ver, tú sabes, Mateo, busque Mateo. Mi memoria ya no está tan bien como antes. ¿Está en Mateo? Lo que quiero establecer es que sí existe el infierno.
Porque usted sabe, hay grupos de gente que dicen que el infierno no existe. Bueno, ¿qué va a pasar cuando lleguen ahí? 25:41. Porque estamos estableciendo que no todas las personas van al mismo lado. ¿Sí o no? Muy bien. Aquí hay un grupo de personas y déjeme ir más atrás. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, mire, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Antes que hubiera mundo ya el Señor tenía un lugar específico para cada quien, ¿verdad? Entonces dice que separó a los cabritos de las ovejas. Ahora cuénteme usted qué es. ¿Es cabrito o es oveja? Otros se reservan mejor. Entonces dice que las acciones de estos les valieron heredar el reino. Porque estuve desnudo, porque tuve hambre, porque me visitaron en la cárcel. Amén. Amén. Ok, versículo 41. Entonces le va a decir también a los de la izquierda, a los cabritos: mire, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, y subraye fuego eterno, ¿preparado para quién? Sí, para el diablo y para sus ángeles. Pero para todos aquellos que le hicieron caso al diablo también. No se crea que nada más para Satanás y sus ángeles. Aló. Vaya, entonces mire pues. Dice, está hablando de los adúlteros, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Pues no, que no existe. Bueno, ¿existe o no existe? El punto es que ¿dónde está el infierno? Ya les enseñé que la palabra infierno viene del latín infernus, ¿sí? Que significa un lugar de castigo, un lugar de tormento. Amén. Entonces, ¿qué hay en el infierno? Hay fuego, dígale a su vecino. Regrese un poquito al versículo 22, que también tengo aquí marcado, Mirnita. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo o necio o cualquier otra barbaridad, dice, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. ¿Qué hay en el infierno? Fuego. Y en el Antiguo Testamento, hermano, dice que además hay gusanos. Sí, llama que nunca se apaga. O sea, les digo que hay muchos otros versículos, hay muchos otros pasajes, pero lo más relevante para que quede bien claro todo esto. Ahora, vaya por favor rapidito a Mateo 18:9. 18:9. Cuando yo doy un estudio, hermano, no reparo en pasajes porque no quiero dar mis argumentos sino los de Dios. Otra vez dice, versículo 9, no, el 8, ¿va? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o dos pies ser echado en el fuego. Pero aquí ¿de qué está hablando? Aquí ya no es infierno, Aquí es lago de fuego. El infierno no es eterno, el lago de fuego sí. Ahora, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo ¿en dónde? Entrar con un solo ojo ¿en dónde? ¿No está hablando de morir? Si está hablando de morir, entonces, hermano, ¿cómo es que uno muere y entra en la vida?
¿Por qué crees que cada vez que puedo te digo, la muerte para nosotros los cristianos es solamente un paso a la vida, y no solamente a la vida eterna? Porque si esto es eterno, también la vida es eterna. Amén, hermano. Ok, otro pasaje para que a todo ese mundo de hermanos cristianos equivocados entendieran que nadie va al cielo todavía. No, todavía. No estoy diciendo que nunca vamos a ir, no, yo voy a ir ahí también, pero no inmediatamente que me muera, sino después. Juan 3:13. Vaya ahí rapidito. Juan 3. ¿Ya está ahí? Mire, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la cruz, que Cristo tenía que ser puesto, colgado en alto, en un madero, para todos los que miraran en él, así como sucedió en el desierto, que miraban a la serpiente de bronce que estaba en el madero, y los que miraban a la serpiente de bronce ya no morían por las mordeduras de las serpientes ardientes. Así, de esta manera, ¿verdad?, Cristo sería levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, acompáñenme a Lucas 23:33. Lucas 23. Amén. Lucas 23. ¿Ya está ahí? A ver, oiga con mucha atención. Está hablando que van camino hacia el Gólgota o hacia el Calvario. Y entonces dice el 32, déjeme leer desde el 32. Quiero establecer a los dos malhechores. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Diga conmigo, etcétera, etcétera. Llegamos al punto donde Jesús está crucificado, y le voy a resumir la historia. Ese no está en este pasaje, pero está en otro evangelio, y es un pasaje donde dice que el malhechor arrepentido y el malhechor malo entablan una conversación con Jesús. El malo, como era malo, ¿verdad?, le está diciendo: a ver tú, ¿verdad?, sálvate y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Otros decían, ¿verdad?, a muchos ayudó, a ver que se ayude él. ¿Por qué no viene Elías a defenderlo? Y le estaban injuriando. El otro, sin embargo, el malhechor no bueno, que muchos predicadores dicen: el malhechor bueno. No hay malhechor bueno, por eso se llama malhechor. Entonces el malhechor arrepentido reprende al malhechor malo, haciéndole ver que ellos, por sus acciones, están en esas circunstancias, por sus acciones, ¿va? No tienes tú temor de Dios, aún estando en estas circunstancias. Nosotros, a la verdad, por lo malo que hicimos, estamos aquí, pero él no ha hecho nada malo, ¿sí? Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés o cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio una promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a morir? Sobre todo la gente cristiana no debería tener miedo de morir. ¿Por qué?
porque ahí sí, ese mismo día te vas al paraíso. Pero nadie quiere ir al paraíso, todos quieren ir al cielo. No, todavía no. Primero paraíso y después cielo. Los malos, primero infierno, después lago de fuego, que está peor. Amén. Ok. Me adelanté un poquito porque no quería leer esto hasta bajar a la gráfica, pero llego al 46, donde Jesús, estamos estableciendo todavía qué pasa cuando uno se muere. Tal como dice Eclesiastés, Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? ¿Qué sucede cuando uno expira? Se te fue el último aliento. O sea, ese aliento, ese hálito de Dios se fue con Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le habló de su alma, no le habló de su cuerpo. Eso era otra historia. ¿Sale? Amén, hermanos. Me dejan bajar y decírselos así ya sin tanta lectura. Al fin que todos son cristianos, ¿va? A veces tengo que leer todo porque pues ni modo. Hay que sustentarlo bien. Usted sabe que Jesús nació en Belén. Aquí tengo una pequeña línea del tiempo. Los círculos representan la tierra. La tierra la tengo dividida en 3 partes. No 4, 5, no 4 como núcleo y demás. No. Ahora, se estableció en Eclesiastés: polvo eres y al polvo volverás. Hay tiempo para todo, para nacer y para morir. Jesús nació en Belén. Tengo esta línea del tiempo, ¿cierto? Se bautizó en el río Jordán. Aquí comienza su ministerio. Duró 3 años y medio. Y llegamos al día del Calvario, al día de la muerte del Señor, el cual, que como ya leímos, hay un malhechor a su izquierda, otro malhechor a su derecha. El domingo por la mañana escogieron que el de la derecha era el arrepentido, ¿va? Entonces, fíjese bien, el Señor no le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el cielo, porque ni siquiera el Señor muriendo se fue al cielo. Ni siquiera muriendo se fue al cielo. Primero tenían que suceder otras cosas. Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? ¿Qué le dijo al de la derecha? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Está en la primera división. Y aquí tenemos Seol, pero para diferenciarlo de este Seol, porque acá también es el lugar donde van los muertos, aquí van los muertos, y solo en el abismo no hay seres humanos muertos. Hay otro tipo de seres. Entonces lo dejó aquí en el Seol alto, en el seno de Abraham, lo dejó en el paraíso y siguió descendiendo, cruzó el abismo hasta que llegó al centro de la tierra. Eso lo puedes comprobar con otros pasajes que te voy a dar enseguida. Amén, hermanos. Ok, entonces cuando pasan 3 días con 3 noches, tú sabes, el Señor subió, y aquí tengo una línea azul, ¿va? Su cuerpo fue puesto en la tumba, el espíritu fue a Dios que lo dio, su alma, que es corpórea, bajó al centro de la tierra, donde está el infierno, donde hay llamas, donde está el castigo, Seol, Hades y todo lo demás. Entonces ascendió para sacar a luz la vida y la inmortalidad. Y acá tenemos, después de la tumba, la resurrección, tenemos su ascensión. Amén, hermanos. Y tenemos acá el sol, del que hablaba Eclesiastés, en lo que se hace debajo del sol. Es bien importante que entiendas esto, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, vaya, ¿por qué decimos que Jesús fue al infierno? Vaya a Efesios, dice el 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Versículo 9 es el que nos empieza a explicar. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, murió y no se fue al cielo,
murió y descendió a las partes más, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? No me digas Seol bajo. El centro de la tierra sería la parte más baja, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y a qué fue a las partes más bajas de la tierra? Les dije el domingo que fueran a buscar Pedro, también, que dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? Pero los espíritus encarcelados no están en el infierno, están en el abismo. Les dije que leyeran Apocalipsis también. En Apocalipsis dice que del abismo, que se abría la tierra y del abismo subían seres. ¿Por qué sí pueden atravesar ahora los que están en el abismo? ¿Por qué sí pueden atravesar, hermano? Mire, Lucas 16, ahí está la representación también de lo que sucedió con Lázaro y el rico. En Lucas 16, Abraham le dice al rico que murió y que fue llevado al infierno. Lázaro el mendigo no fue llevado al infierno, fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. ¿Sale? Lucas 16, se lo estoy abreviando rápido. Entonces en Lucas 16 es bien importante que lo entiendas. Murieron dos, un rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez, estaba Lázaro que era un mendigo, que tenía llagas en su cuerpo, los perros llegaban y lamían las llagas, y dice que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Te cree que le daban? ¿Te cree que le daban? Ansiaba, o sea, quería, pero... Entonces no, cuando mueren, entonces dice que Lázaro, no su cuerpo obviamente, fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham, al paraíso. Murió también el rico, ¿y a dónde lo llevaron? No, nadie lo llevó, solito se fue. Se fue al infierno. Y él, cuando ve a Lázaro, le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que venga, moje su dedo en agua y refresque mi boca, porque estoy en agonía en esta llama. Estoy en agonía en esta llama. Si no está muerto. Si está muerto su cuerpo, pero su alma está siendo atormentada. ¿Dónde? En el infierno. ¿Qué quiere? Un poco de alivio, ¿verdad? O sea, el Salmo nos dijo claramente: los malos no van al paraíso, los malos van al infierno. ¿Entendió? ¿Usted cree que estaba descansando en paz el rico? Lea bien la historia de Lucas 16. Entonces, por eso tienes que tener cuidado con tus acciones y de lo que tienes compartir un poquito. No crea que yo soy tan bueno. Lo que pasa es que soy listo. Es la forma de hacer tesoros en el reino de los cielos, hermano. ¿No entendió eso de porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed, me dieron de beber, porque desnudo y me vistieron, en la cárcel y me visitaron? Y estos dicen: ¿y cuándo lo hicimos, Señor? Sí. Cuando se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Nada más que no abusen, porque... Amén. Descendió a las partes más bajas. Y entonces después dice: ascendió, ¿verdad? ¿Para qué? Y dice que ascendió por encima de los cielos, para llenarlo todo. Ahí está la gloria de nuestro Señor. Ni siquiera el Señor, muriendo, inmediatamente fue al cielo. Ya se los he dicho muchas veces. El día de la resurrección, que no fue domingo, sino sábado. Otra cosa es que María Magdalena haya ido al sepulcro el domingo, pero el Señor resucitó el sábado, no el domingo. Entonces, cuando ya no ven el cuerpo, ¿sí?, y le aparece el Señor, ella pensaba que era el hortelano, ¿verdad?, el que se dedicaba a cuidar ahí los sepulcros. Lo quiso tocar. Ya habían pasado 3 días. Y el Señor le dice: no me toques, porque todavía no he subido. Por eso no podemos interpretar que cuando el Señor entregó el Espíritu, el Señor fue al cielo. No, hermano. Le está diciendo Él en persona a María: no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Pero
ve y dile a mis hermanos que voy a subir al Padre y que nos vemos donde les dije que nos veríamos. Tenemos una cita. ¿Y vino o no vino? Sí vino. Y posó sus pies físicamente. Por eso yo, ¿verdad?, insisto que la segunda es una tercera física. Entonces ya cuando viene y se les aparece en el aposento, ¿acuerdas lo que había dicho Tomás? Yo no voy a creer en la resurrección del Señor. Yo no voy a creer hasta que meta mi dedo, ¿verdad?, en donde estuvieron los clavos y mi mano donde la lanza le atravesó. Y de repente el Señor se aparece y le dice: a ver, Tomás, no te he dicho que no seas incrédulo, sino creyente. Ven y mete tu dedo y mete la mano. Si ya lo podía tocar. Ya habían pasado muchos días. Ya había ido al Padre y ya había descendido. Hasta el tercer día. Al malhechor que se arrepintió no le dijo: hoy estarás conmigo en el cielo, hoy te voy a llevar a mi reino. No, le dijo: en el paraíso. Y él lo que hizo fue bajar, no subir. Yarad, acuérdate de Yarad. Vamos a bajar. Van a poner nuestros cuerpos en la tumba. Tú sabes, José de Arimatea vino, les di esa cita el domingo. Vino, pidió el cuerpo, se lo entregaron y lo puso en el propio sepulcro que José tenía para él. Un hombre muy rico, contado con los pobres, contado con los miserables, pero en la sepultura lo contaron entre los ricos. Estaba profetizado. Entonces, hermanos, la verdad, no se crea cuando alguien dice, por más famoso que sea, que se va a ir al cielo cuando se muera. No todavía. Primero tiene que haber la resurrección de los muertos. Después tiene que haber, hermano, la transformación de los que estén vivos. Y entonces sí, juntos, tanto los que ya murieron en el Señor, como los que estén vivos para ese tiempo, juntos vamos a ir a recibir al Señor en los aires. Y después vamos a las bodas del Cordero, y dice: y así estaremos para siempre con Él. Amén. A ver, Lucas 16 rapidito. Vamos a entender lo del aviso. Lo que pasa es que dije que por qué ahora sí podían salir, ¿verdad? Porque y no lo dejé así como que no lo terminé no cerré el círculo. Ok. Dice muy bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Estoy en Lucas 16, 19. Que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Se sobreentiende que el mendigo también fue sepultado. Amén. Se sobreentiende, murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué sepultaron? Eso ya lo establecimos, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo que lo dio. Entonces, en el Hades, en el Seol, en el infierno, o sea, en el lugar a donde van los muertos malos, ¿sí?, ya específicamente, dice: vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? ¿Alguna de sus Biblias dice estoy en agonía? Esa versión como me gusta. Cuando dice estoy en agonía, significa que está muriendo. Es decir, no ha acabado de morir. Está hablando de la muerte segunda. Dice Apocalipsis que el infierno mismo va a entregar a las gentes que murieron y fueron lanzados. Y eso lo ves en Apocalipsis en el 20, en 19-20. Amén. Porque en el 20 ya es el juicio final. Amén. Ok, pero eso lo dejamos para otro tema o para otro día. Entonces llegamos al punto donde Abraham le responde y le dice: hijo. Mire, hermano, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, ¿no era este hijo de Abraham? ¿No pertenecía al pueblo de Dios? ¿No todo Israel debería ser salvo? Bueno, pues este pertenecía al pueblo de Israel.
Este era hijo de Abraham. Tú y yo, los cristianos, ¿verdad?, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Él es el padre de la fe de los cristianos. Somos sus hijos. Pero no se jacten, dijo el apóstol Pablo, porque también las ramas originales fueron desgajadas. ¿Y tú qué te crees, olivo silvestre, que fuiste injertado ahí, que no te pueden cortar también? O sea, ¿cómo que no se... La gente cristiana se puede perder? Los judíos se pueden perder, ¿cómo que no? Y este está en el infierno. ¿Y está gozando? Está atormentado. ¿Quién lo está atormentando? Mira, a mí como católico me enseñaron, hermano, que si la gente que se moría en el infierno, estaba Satanás con un trinchezote ahí, atizándoles ahí, y el fuego, y atormentándolos. El diablo ni siquiera está ahí. El diablo es de los últimos que van a caer en el infierno. En el lago de fuego. Sí. ¿Cómo cree? Es más, en ese abismo, lo dice Apocalipsis, ¿quién va a llegar a ese abismo? Satanás, hermano. Durante la gran tribulación va a caer, hermano, muchas cosas del cielo, pero va a venir un ángel que va a apresar a Satanás. ¿Y a dónde cree que se lo va a llevar? A ese abismo, adentro de la tierra, no en otro cielo, ni no, ahí adentro. Ahí lo van a atar, lo van a tener 1000 años. ¿Sabe por qué se puede acceder y salir? Porque ya no hay paraíso, ya no tiene razón de ser ese lugar, porque ya hubo la resurrección de los que murieron en el Señor. Porque aquí dice que Abraham le dice: hijo, acuérdate, recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, aquí viene la cima. Una gran cima o un gran abismo está puesto entre nosotros y ustedes, de tal manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá se puede pasar para acá. ¿Ya lo vio? Versículo 26. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que enviara a Lázaro a la casa de su papá con su familia. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormenta. Y entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen. ¿Qué significa eso? Ahí tienen la Biblia. Los primeros 5 libros es Moisés, porque los escribió Moisés. Y ahí tienen a los profetas, el resto del Antiguo Testamento. Y ahora tenemos todavía hasta el Nuevo Testamento. Ahí tienen la Biblia, les dijo, que la lean. Ahora, ¿no ya se levantó uno de los muertos para venir a testificarnos? ¿No se llama Jesús? ¿Y le creyeron? Si a veces ni siquiera los cristianos le creen. Entonces, ese es el abismo. Mira, hace rato cuando estaba sentado ahí, me vi un chispazo de esos del cielo. ¿Qué pasó con los demonios que salieron de aquel gadareno? De aquel que estaba poseído como por 6,000 demonios. ¿Qué le dijeron los demonios? Jesús, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y le pidieron que los dejara entrar a los cerdos. Oye, si Jesús los expulsaba, ¿a dónde los echaba? Que clamaron y pidieron: déjanos entrar a los cerdos, pero no nos mandes al abismo. ¿A dónde los mandaba? Al abismo. ¿Qué pasó? Cuando entraron en los cerdos se produjo el choque. Los cerdos se pusieron locos y se fueron al voladero, al despeñadero. Llámale abismo también si quieres. Pero una vez me recuerdo que les pregunté y nadie contestó: ¿qué pasó con los demonios? ¿Se ahogaron? Bueno, así como entraron, se pudieron salir de los cerdos. ¿A dónde tuvieron que haberse ido? A ese abismo, al que está ahí adentro. Déjenme, es más, vaya a Apocalipsis 9. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿A dónde cayó? Se desarrolla en la tierra, por eso dice debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. En la tierra.
Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, o sea, de ese abismo. O sea, estaba cerrado, ¿no? Entonces este viene con la llave y dice, subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Está hablando que de ese abismo surgió hacia toda la tierra todo esto. Y se le dio, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Aguas, hermanos, porque hay personas cristianas que quizá no lo hicieron tan mal, pero que no fueron hallados dignos de irse en el arrebatamiento, que se van a quedar a la gran tribulación. Pero Dios es tan bueno que todavía estos seres no van a atormentar a los que tengan la marca de Dios. Amén. Y mira, pues sigue hablando de estos seres que tenían corazas, cabello de mujer, dice, bueno, no de mujer, sino como de mujer, es decir, cabello largo. Porque ahora las mujeres de plano, muchas ya no usan el cabello largo. Dice, tenían colas como de escorpiones, aguijones. Dice, y tienen por rey, mire, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y bueno, ese tipo de seres están ahí. Hay otros espíritus encarcelados, como dice Pedro. Hay espíritus encarcelados en la tierra, quiero que sepan, y espíritus que están suspendidos en ciertas partes del cielo. ¿Sabe que la maldad es un espíritu? No solo es una acción que se comete. Y la maldad está suspendida entre el cielo y la tierra. Y la tienen metida en una caja de plomo. La van a soltar un día. Y si así el mundo está lleno de maldad, imagínense cuando la maldad en persona visite la tierra. ¿Qué cree que va a pasar? Me dan tanta ternura los predicadores que dicen, oremos a Dios para que esto se acabe, para que... No, yo pido lo contrario, que ya se cumpla, pues ya. Que ya se cumpla. Es que no, es que el anticristo ya va a venir, pues que venga. Que no comience la gran tribulación, no, que comience. Al fin que no vamos a estar aquí. Ya te dije, primero los que estamos creyendo, los que nos estamos aplicando, los que nos estamos preparando para irnos, hermano, los que cada vez dejamos más y más el pecado. Si el pecado no se deja de un día para otro, bueno, algunos sí pueden, otros no. Amén. Entonces, dice mi Biblia que el Señor sacó a luz la vida y la inmortalidad. A eso se refiere. Y se refiere también que cuando Él resucita, después que Él resucitó, porque es el primero en todo, subiendo a lo alto, ¿qué le costaba al Señor con decir que se los llevó? No, nadie ha subido al cielo. Ya, o sea, hay que poner en orden las cosas y hay que ver, por eso es importante ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Qué carta se escribió primero? Porque la revelación es progresiva, va en aumento. ¿Sale? Entonces, ellos te pueden decir eso, pero que me lo digan con la Biblia. Yo te estoy diciendo que, y con la Biblia. Y te vengo a decir eso. Sí hubo que resucitaron muertos. Aquí está. Mateo 27, 52. Se abrieron sepulcros porque no están en el cielo. O sea, si no les basta, no sé qué les va a bastar. O sea, si la gente está en el cielo, ¿para qué baja la tierra y se meten al sepulcro para salir del sepulcro? No, digo, es... Cuando el Señor resucitó, 3 días después, y Él asciende, no al cielo, o sea, Él asciende
pero Él no va inmediatamente al cielo. O sea, ¿cómo es que se los llevó al cielo? No es cierto. Él asciende y sacó a luz la vida y la inmortalidad, lléveselo de tarea. Porque todavía la gente que moría iba al infierno o al paraíso, ya en el paraíso no hay nadie. Por eso pueden subir y bajar estos seres, por eso ahí van a poner a Satanás, porque ya no hay nadie en el paraíso. Ya se dio el arrebatamiento, ¿sí? Ya los santos del Antiguo Testamento está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahora, pero esa regla tiene una excepción. Prácticamente casi toda regla tiene una excepción. No quiero decir todas porque puede haber alguna que no. A ver, está establecido para los hombres, y eso está muy adelantado, está en Hebreos, que mueran una vez y después el juicio. Pero ¿y Lázaro, el que resucitó el Señor? Ese no murió una vez. ¿Qué resucitó para nunca morir? Hay que usar un poquito la lógica. Dice mi Biblia que lo estaban buscando para matarlo, porque mucha gente creía en Jesús, pues porque resucitó a Lázaro. Entonces aquí te estoy diciendo lo que es, mira. Dice que cuando Él resucitó, se abrieron los sepulcros, no es que vinieron del cielo. Esto es lo que es. No es mi argumento, solo te estoy leyendo la Biblia. Dice, cuando Jesús murió, clamó a gran voz, se entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, hasta nos dicen el orden de arriba abajo, porque no de abajo para arriba. La tierra tembló, las rocas se partieron, y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Si solo lo decimos ahí, ¿sabes qué pensaríamos? Que el día que Él murió resucitaron, ¿sí o no? Leído hasta ahí, ¿verdad que sí se entiende así? Que cuando Él murió, el templo del Verbo se rasgó, se abrieron los sepulcros y salieron cuando Él murió. No, porque entonces viene, no me quedo ahí. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ay, qué bueno que lo aclaran, ¿sí o no? Qué bueno que nos lo aclaran, después de la resurrección de Él. Es decir, 3 días después sucedió esto. No sucedió cuando Él murió. Sucedió 3 días después. ¿Se entendió? Dice que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué crees que pasaría con estos muchos que andaban ya de una forma coloquial, vivitos y coleando sobre la tierra en su ciudad? No sabes cuánto tiempo tenían muertos. Quizá las generaciones que los conocieron ya ni estaban, pero yo creo que todavía había algunos que tenían familia, que tenían conocidos, porque si no, ¿para qué se les iban a aparecer? No sé si me doy a entender. Usemos un poco de lógica en este asunto, ¿no? Ellos resucitaron, pero te aseguro que aunque esté establecido que mueran una vez y después el juicio, te aseguro como que Lázaro volvió a morir, que estos también volvieron a morir. Y se fueron otra vez a donde ya habían estado antes. Que no fueron al cielo. Es más, ya te dije, si logramos llegar tú y yo allá, ahí le dices al Señor. El apóstol reaferrado, Señor, decía que no. Los otros no te pueden dar ninguna más que su argumento. No te puedan dar ningún pasaje de la Biblia que digan que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y que eran seres humanos a los que se llevó. No se los llevó. Además, ese pasaje se aplica, se lo aplicas a este. Sí, salió de las partes más bajas, sí, cruzó el abismo, sí, porque lo puede cruzar, sí, volvió a pasar por el seno de Abraham, quizá le dijo, hola, ¿cómo estás allá, malhechor arrepentido? Ya voy para arriba otra vez. Déjame usar mi imaginación también, no solo la lógica, ¿no? Entonces, Él cruza otra vez la tierra de regreso y Él se manifiesta primero sobre la tierra, antes de ir al cielo. ¿Cómo que se los llevó?
No se los pudo haber llevado. Ahora, querido hermano, te cito otro pasaje. En la ascensión, si es que se los llevó, ¿por qué los discípulos solo vieron que se fue él solito? Y ellos no dijeron, a este Jesús, a este. Así como lo ven irse, así lo verán volver. ¿Cómo se fue? ¿Acompañado o solo? Solo. Lee los demás pasajes. Cuando venga el arrebatamiento, dice que él viene solo, no dice que viene acompañado con nadie. Al arrebatamiento. Ahora después, cuando viene ya la segunda venida, corpóreamente, ya viene con ángeles, ya viene con santos y viene hasta con parte de la novia. Pero hasta allá, o sea, no se llevó a nadie. Que Dios me guarde, hermano, a mí. La Biblia mía dice, ten cuidado con lo que predicas, porque te salvas tú y salvas a los que te oyen. Pero si no tengo cuidado, me condeno yo y condeno a los que me están oyendo. Yo sí le tengo temor al Señor, ¿no? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué haríamos sin ella? Tu palabra es la palabra perfecta, la palabra que da vida. Tú lo dijiste, Señor, tus palabras son verdad, tus palabras son vida. Cielos y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Señor, así que yo no tengo nada más que decirte gracias, Señor, por tu palabra. Y por favor, abre nuestro corazón más que los oídos, más que la memoria.